Hola, muy buenas. Me ha correspondido la Rule 00, que corresponde al Input Validation and Data Sanitization, o sea, el IDS. Mi nombre es John Kennedy Landazuri y voy a presentarles las tres reglas que más me llamaron la atención. Vamos con la primera, prevenir la inyección SQL. Este tema ya lo ha explicado el profe en clase y entonces trata de que generalmente los campos de inicio de sesión y algunos otros campos dan para que nosotros hagamos consultas SQL, ya que estos campos validan información en las bases de datos. Entonces tenemos este código aquí donde recibe un nombre de usuario y una password. El error que tendríamos de código sería este, donde validamos directamente en la base de datos lo que recibimos en la cadena de usuario y en la cadena de password. ¿Por qué? Porque en un caso exitoso nosotros podemos poner Juan de usuario y la password clave y ya el sistema definiría si ese usuario ingresa o no ingresa exitosamente. Pero, ¿qué pasaría en un caso donde nos haya un ataque de inyección de SQL? Digamos, por ejemplo, aquí decimos un usuario X y una password vacía. Esto obviamente puede que exista o puede que no exista, pero no importa si existe o no exista. Esta condición siempre va a ser verdadera y como se está validando aquí un OR, entonces, como esto es verdadero, nos va a devolver la tabla de todos los usuarios. Y entonces esto se convertiría en una fuga de información. Entonces, ¿qué hacemos para remediarlo? La librería JDBC nos provee de los Preparate Statement, que lo que hacen es pasar estos datos, lo que esté aquí y lo que esté aquí, directamente a la base de datos. Y esto permite que no haya la fuga de información. Entonces, con esto tendríamos solucionado este problema que es muy común, es probable. Su costo de remediación es medio, su gravedad es alta, lo tenemos aquí en rojo. Con esta prioridad significa que tenemos que tomar cartas en el asunto lo más rápido posible. Luego tenemos realice cualquier modificación de cadena antes de la validación. Pasa mucho que cuando queremos hacer validaciones, entonces, por ejemplo, aquí tenemos aquí este formulario HTML y queremos evitar que nos llegue código JavaScript, por ejemplo. Entonces, la etiqueta script vamos a validar que no aparezca. ¿Por qué? Porque puede darse el caso en el que el usuario o digamos la persona que sea experta puede poner un signo de interrogación aquí, ¿no? Y entonces lo hace porque como aquí la validación se hace después, la modificación a la cadena, perdón, se hace después de que yo hago la validación, entonces la cadena que me va a resultar al final, miren aquí, es script, o sea que no hizo lo que tenía que hacer el método. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar estas malas, esto que nos podría pasar, este hackeo, podríamos decirlo? Nosotros podíamos evitarlo haciendo la modificación de las cadenas al principio. Cuando hacemos esto al principio, entonces miren que ahora sí, lo que estaba aquí, que sería lo que se había puesto ahí como para disimular el script, aparece en la cadena final y entonces eso evitaría lo que sería la inyección de código de JavaScript en este ejemplo. Cabe resaltar que este CN que está aquí se usa como para caracteres inválidos o caracteres no asignados.
La gravedad de esta es alta también, es equivalente también al ataque por inyección SQL. Es probable, su costo de remediación es medio y como está en rojo indica que tiene una prioridad muy alta y que debe realizarse lo más inmediato posible. Por último, tenemos la regla 14 que dice no confíes en el contenido de los campos de formularios ocultos. A veces cuando se reciben formularios HTML hay campos visibles y hay campos ocultos. Los campos visibles los puede llenar el usuario ahí en la interfaz, pero los campos ocultos, esos campos pueden ser llenados a través de la dirección URL. Entonces, por ejemplo, miramos aquí este código, esta es una fracción del código completo, podemos ver, se recibe la información del campo visible, la información del campo oculto, pero estamos viendo que se está, digamos, sanitizando solamente el campo visible. Y el campo oculto, como se piensa que no se llenaría, entonces pues no se le hace esta operación. Y entonces podría pasar lo siguiente. En un caso exitoso, como vemos aquí, lo que recibiríamos a la salida, aquí está. Y entonces, pues en un caso exitoso, el parámetro, si tendríamos el parámetro que se recibe, en el caso que fuera parámetro 1, y en el valor oculto, pues un valor benigno, que fue lo que se especificó en el método. Pero, ¿qué pasa si yo escribo esto de aquí en la dirección? Entonces, de una, lo que va a pasar, este surprise de aquí, se va a mostrar aquí. Entonces, tendríamos también una intromisión en el código. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros corregir esto? Sanitizando tanto el campo visible como sanitizando el parámetro oculto. Entonces, esto nos permitiría tener mayor control de la información. La gravedad es alta, es probable, el costo de remediación es alto en este caso y la prioridad, como está en amarillo, podría ser medio, se debe tomar en cuenta, pero no tanto como los otros ejemplos anteriores. De antemano, muchas gracias y esto sería todo.